Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias porque pudimos llegar. Hay algunas personas que hablaron inclusive para disculparse de no poder llegar y no poder estar en este banquete delicioso que nos das todos los jueves. Y pues te pedimos por el estudio de hoy, que es un gran testimonio de tantos testimonios que oímos constantemente y que nos alientan para seguir siempre siguiéndote a ti, Señor, como la única opción en esta vida. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, pues ya saben que soy Karina. Crecí en una familia americana, yo digo que normal, por lo menos para mis tiempos, en 1958. Mis padres tuvieron 3 hijos más, un hermano que me sigue 1 año después, otro hermano 2 años después y una hermana 4 años después. Y una familia bastante unida. Mi mamá había sido criada en una religión, ella rechazaba esa religión, pero no dejaba de buscar a Dios. Esto fue algo en su favor. Ella seguía buscando a Dios a pesar de rechazar su religión. Mi papá había sido criado en una familia atea, básicamente, o sea, que fue raro en aquellos tiempos, pero él fue criado sin nada, pero se casa con mi mamá, ella está buscando y él era una persona muy laid back, entonces pues él iba con ella. Me acuerdo que íbamos a todas las iglesias del pueblo a donde nos cambiamos cuando yo tuve 5 años. Y yo recuerdo que y yo solamente recuerdo lo de la escuela dominical, buscaban mi mamá en iglesias cristianas y mis papás no sabían cómo buscar porque ellos no eran cristianos, ellos nada más estaban buscando a Dios. Entonces ellos no leían la Biblia, no tenían a Cristo en su corazón, pero estaban buscando. Entonces yo me acuerdo de esto y por fin ella decidió en una iglesia que estaba en otro pueblo a 1 hora de distancia de nuestra casa, íbamos a esa iglesia, que yo creo que sí fue la mejor probablemente de todas las iglesias. Ella escogió bien. Y íbamos, y por lo menos la escuela dominical fue muy buena, o sea, pura Biblia, de historias del Nuevo y Antiguo Testamento. Y yo me acuerdo que yo estaba enamorada de Jesús. Yo decía, este Señor sí es, o sea, Jesús sí es el Rey del universo, Jesús sí es Dios, Jesús es el que realmente es, ¿no? Yo había escuchado, yo era chica todavía, pero yo había escuchado de otros líderes religiosos, pero yo pensé, no creo que sea ninguno de ellos, creo que es Cristo. Pero mi vida pues era como cualquier persona, ¿no? Gracias a Dios, 2 padres que se amaban, una vida estable, pero sin conocer realmente a Dios. Me acuerdo en la iglesia donde íbamos, sí me caían muy bien muchas personas, o sea, se me hacían que tenían algo especial, pero yo era una niña, no iba a acercarme a un adulto y decirle, ¿qué tienes? No sé. Entonces yo nada más seguía mi vida. Me acuerdo que, ahora sí encontré mis notas, sí, yo sentía que yo no era diferente que mis amigas de la escuela, excepto en que yo sentía mucho más culpa cuando pecábamos. Y como que mi religión personal no tenía muchas ventajas, ¿no? Nada más sentirte culpable. Yo siempre he sido de mucha culpa, ¿no? Dicen que el lupus es la enfermedad de la culpa. Entonces eso sería perfecto porque sí soy la mujer de la culpa. Y me convertí por eso, ¿no? Y Dios lo usó en mi vida. Cuando brincando un poco, sí, pero sí, yo iba a todos los estudios, todos los retiros, yo trataba de leer mi Biblia, lo hacía esporádicamente. Mi hermana y yo memorizábamos capítulos enteros de la Biblia, cantábamos himnos. Yo de mi manera yo buscaba a Dios, aunque nunca lo encontraba, pero buscábamos a Dios según nosotros. Pero nunca podía sostener la lectura de la Biblia porque, como ustedes saben, cuando no tienes a Cristo en tu corazón, no lo entiendes, se te hace aburrido, no puedes sostener la lectura. Entonces ahí seguía. Cuando tenía 15 años, una amiga que se había mudado a otro pueblo se convirtió a Cristo, pero no me escribió. Éramos pen pals in the old days, cuando la gente se escribía porque no había nada de lo que hay hoy.
ella nunca me escribió, me dijo, ya me convertí en cristiana, pero me mandó un libro cristiano y se me hizo muy fanático y lo metí en el estante que estaba en mi cuarto. Pero un día estaba lista para la escuela mucho antes de normal, entonces me senté en mi cama y tomé ese libro y empecé a leerlo. Y sí me gustó porque era un señor que se había convertido a Cristo, se había aceptado a Cristo en su corazón y tenía una relación personal con Él y vivía una cosa muy viva con Cristo. Sí me interesaba. Recuerdo que lo llevé a la escuela y a la hora de la comida le estaba leyendo, todos los demás estaban ahí hablando, yo estaba leyendo mi libro y después yo trabajaba en la oficina de mi papá, después de la escuela, regresé y terminé el libro en mi cuarto. Y casi inmediatamente mi mamá nos toca la puerta a mí y a mi hermana y nos dijo que el doctor le había hablado y le dijo que en el chequeo de mi papá habían encontrado una mancha en el pulmón de mi papá y que probablemente era cáncer y se iba a morir. Y cierra la puerta. Nosotros, ¿what? Pero ella no supo darnos más consuelo. Entonces ella se fue y nosotros nos quedamos, eso tiene que ser imposible, ¿no? Pero no fue imposible, fue real y entonces yo empecé a orar diciendo, Dios, pues a lo mejor hay una conexión entre que acabo de leer este libro, dándome esperanzas de conocer a Dios personalmente y estas noticias malas. Y yo empecé a orar, pedirle a Dios que mi papá no se muriera y en 2 meses estaba muerto. ¿Ya? Porque resultó, en aquel entonces no era tan como hoy día la ciencia médica, él había tenido cáncer de colon, entonces había tenido el cáncer 10 años, no es hasta el mero final que te mata, pero no hay ningún síntoma antes. Entonces, y le movió a sus pulmones y es cuando se murió y cuando nos enteramos. Entonces, nosotros estábamos en una nueva realidad, súper tristes. Mi papá de veras fue súper tierno, súper linda persona, ¿no? Only the good die young or whatever. Pero fue muy buen papá, muy buen esposo, muy lindo con nosotros y lo queríamos mucho y fue un súper golpe, obviamente para nosotros. Pero seguimos adelante. Pero yo me acuerdo que yo me sentía muy cambiada. En la prepa, ustedes saben cómo es de superficial la prepa, y yo empecé como que a apartarme de mis supuestas amigas y pasar mucho tiempo sola. Y me acuerdo que tocaba clarinete. Entonces yo iba there's a band room, ¿no? Había un lugar para the band, you could practice in there. Entonces yo iba, después yo comía rápido y yo iba a the band room and I played my clarinet y yo estaba sola. Me sentía diferente y sí, yo era diferente porque yo estaba más en la realidad que mis compañeros. Pues seguí la prepa. Después, en el último año de la prepa, me metieron en a beauty contest y desde esto me sacó un poco de mi depresión o lo que sea, ¿no? Y de repente, de haber sido una nadie, ¿no? Una nerd de toda la prepa, I was popular and important. Pero como ya había pasado lo de mi papá, como que yo no confiaba, yo decía, esto es... ¿no? You never liked me before, now you like me, ¿no? No se me decía real. Entonces yo seguía sin ser muy cambiada por eso. Y me acuerdo, la última semana de la prepa, sacan los álbumes de estos, de las fotos de todo. Yo salí muchísimas veces porque yo ya era popular. Yo había me había transformado a una persona popular en la prepa, y entonces yo salí 1000 veces. Pero siempre votan en Estados Unidos the most popular, the best dressed, the most likely to succeed, todo esto, votan, ¿no? Obviamente yo no salí en ninguno de estos. Y yo veía a las personas que habían escogido y dije, ¿de veras? Esto es un gran engaño, porque yo vi a la chica que era mi primera amiga, y ella también es cristiana, pero yo decía, she is not the most likely to succeed, no es cierto, es súper inteligente, pero como había tenido un papá alemán súper estricto, yo sabía que ella se iba a casar con el primero que se pasaba enfrente, y así fue. Y él se casó con un cristiano y
Creo que se puso en la escuela y no sé qué, porque es súper inteligente. Pero yo sí me desilusioné. Yo como que vi que todo es una mentira, ¿no? Porque creo que eso fue importante después. Okay. Regresando un poco, como era muy lejos mi iglesia, yo empecé a participar durante la prepa con los bautistas. Y los bautistas en general son personas de sana doctrina, gente linda, pero el grupo de jóvenes que íbamos, ninguno de nosotros éramos salvos, nada más it was like a place to find a date. No, o sea, era una cosa social, más bien. Pero la pasábamos bien jugando voleibol en vez de yendo a fiestas o tomando drogas, ¿no? Entonces estuvo bien, buen lugar para estar durante la prepa. Y ahí conocí a un amigo, y este amigo, alguien en la iglesia, no sé qué, pero nos vieron muy espirituales a nosotros. Él sí, pero yo no. Que diéramos la clase de los de... sí, no de chiquitos, sino séptimo año, secundaria. Entonces, él daba el estudio una semana y yo otra semana, pero él sí era cristiano y daba un buen estudio. Mi mamá recibía unas revistas cristianas y yo buscaba por ahí cada miércoles y yo cualquier cosa decía. Y pues seguro era horrible, ¿no? Yo trataba de que el tiempo de juegos durara mucho cada miércoles que yo tenía que enseñar, pero pues sí, pasamos esto. Pero él ya había ido a la universidad, cuando fue a la universidad, él regresó súper transformado y él ya tenía vida con Cristo, él tenía luz en los ojos, él ya tenía propósito para su vida, estaba gozoso, había tenido mala relación con sus papás, ya tenía buena relación con sus papás, también alemanes estrictos y... muy, muy cambiado. Y cada semana me decía, oye, ¿cómo estás? Y yo decía, mal, desilusionada con la vida, y decía tonterías de estas. ¿Y cómo estás tú? Ni modo de no preguntarle cómo estaba él. Y él decía, no, súper increíble y esto. Y salimos, un par de nosotros a testificar, y testificamos un señor que se llamaba fulano, un joven, ¿no? En la universidad. Y él aceptó a Cristo, y va a venir no sé qué día se reunían, y pues él tenía vida. Y yo tenía religión, básicamente, era una buena niña, trabajaba en las tardes, puros días en la escuela, no tenía vicios, ¿no? Y como decía él ayer, todos los adultos me decían, eres muy madura, y yo pensaba, sí, ¿no? O sea, porque pues sí, todo el mundo te dice, te comparas con tus compañeros y sí, sales muy bien, ¿no? Entonces, yo pensaba que yo era muy buena. Y esto me estorbaba un poco. Pero cuando yo empecé a ir a la universidad, de hecho el verano antes, cuando me gradué, pues él empezó a llevarme con muchas personas en el coche usado de sus papás. Él pasaba por muchas personas. Yo me acuerdo que él me hablaba y me decía, no decía, ¿quieres ir a la reunión? Decía, paso por ti a las 5:30. Así, ¿no? Entonces, mi oportunidad tienes para decirlo, y me caía súper bien, y yo veía una diferencia en su vida, y yo siempre me consideraba muy espiritual. Entonces yo sí iba con el grupo que él llevaba a una hora a la misma ciudad donde estaba mi iglesia. Íbamos, y ahí había 80, haz de cuenta esta reunión, pero 80 universitarios. Y todos así súper lindos y deportistas y sin vicios. Y obviamente me consideraba muy buena, entonces yo no estaba buscando pasármela con los marihuanos, ¿no? Entonces realmente me caían bien, o sea, pues es perfecto, ¿no? Entonces yo iba semana tras semana. Entonces yo me acuerdo que también había un niño de mi infancia de la escuela dominical en la iglesia, era presbiteriana, en la iglesia presbiteriana que se llamaba Dean Larimer, y era súper popular él entre todas las chicas de ahí, pero un poco skinny for me, un poco delgado, pero entonces me acuerdo que yo me sentaba con él y decía, ok, Dean, casi con micrófono, no sé, ¿qué hizo Dios en tu vida esta semana? Y él me contestaba igual como mi amiga Jim, el que me había llevado,
con cosas muy reales de su semana que Dios había hecho en su vida, o sea, no viendo señales en los cielos, pero cosas muy reales en su vida, que Dios era real para él, igual. Entonces me caía muy bien y así hacía yo con mucha gente en este grupo. También me pusieron en discipulado, nadie se daba cuenta que yo para nada tenía a Cristo en mi corazón y yo, porque yo sabía todas las respuestas desde chiquita, yo tenía muchos versículos y sabía muchas respuestas. Yo entendía que yo era una pecadora. Yo entendía que Cristo había muerto por mí y que no había otra manera de ir al cielo. El Evangelio yo lo entendía intelectualmente. Yo había dicho, probablemente no muy efectivamente, pero a la gente el Evangelio, sin ser cristiana yo, porque yo sí entendía cosas básicas del Evangelio. De hecho, mi primer año en la universidad me acuerdo decidí estudiar religión, que es lo peor que puedes hacer. Pero decidí estudiar religión y me acuerdo después de las clases y los profesores son puros apóstatas, puras personas que te dicen que Dios no escribió este libro, que Jesús nunca existió, que los evangelios, que así es como o sea, dicen puras mentiras. Y la mayoría de las personas que estudian en estas clases es lo que creen. Y me acuerdo después de la clase peleándome con las personas, diciendo tonto, y diciendo, o sea, peleándome, defendiendo a Cristo, ¿no? Con estas personas, ok. Entonces, al mismo tiempo, en otra clase, me acuerdo que era una clase de los medios, y teníamos que leer el Los Angeles Times, que es el más de California, pues es uno de los mejores, pero de principio al fin, diario, nada más que yo nunca leía los deportes, pero lo demás leía, y teníamos que leer Time Magazine, creo que era Time Magazine, también cada semana para enterarnos de cosas. Y pues sí te impacta estar haciendo esto, de que el mundo es muy feo, ¿no? Es un mundo lleno de puras cosas feas, deshonestidad, mentiras, inmoralidad, o sea, entonces sí me impactaba esto. Al mismo tiempo estoy tratando de leer la Biblia y dices, llegando a la misma conclusión que había llegado cuando era niña, que Cristo sí es la respuesta. Es la única que tiene, el único libro que hace sentido de todo esto es la Biblia, porque dice que el hombre es malo, ¿no? Es un pecador. Entonces, intelectualmente todo perfecto, entendiendo todo perfecto, defendiendo a Cristo, porque yo pienso que Él sí es el camino, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Entonces, era Navidad. 1976, y en este grupo todo el mundo iba a ir a una conferencia, y este grupo hacía conferencias muy buenas bíblicas, y yo no iba a ir porque yo iba a tocar mi clarinete. O sea, la excusa más tonta del mundo, pero es lo que yo pensaba, que tenía que tocar mi clarinete, porque estaba en la orquesta de la universidad y quería ser mejor. Entonces, yo no iba a ir, y todo el mundo decía, y dice, no, yo no voy a ir. Pero una amiga de la prepa se acercó y dijo, vamos. Y siempre me había caído súper bien ella, y entonces dije, sí. Entonces decidí ir. Y esto fue Dios, porque pues ahí es donde conocí a Cristo. Entonces, fuimos el 26 de diciembre manejando, y era en el Queen Mary, ahí en la costa de California, que está pues nada más estacionado ahí, y ahí pues hacen conferencias ahí. Entonces fuimos a este barco, y ahí mismo, segundo día, separaron mujeres y hombres, estaban una mujer hablando de cómo tener un tiempo devocional. Realmente no estaba hablando específicamente del Evangelio, pero de alguna forma en este momento me cayó el 20, y entendía que yo era una pecadora, que Cristo había muerto por mí, pero como que entendí que yo tenía que dar mi vida a Cristo. Y entonces le dije algo a Dios como, lo que tú digas de aquí en adelante, voy a leer mi Biblia todos los días para que entienda lo que tú quieres decirme, porque es el manual de instrucciones, y vas a tener que hacer que yo entienda, porque nunca he entendido, y pues ya te doy mi vida y tú mandas de aquí adelante. Y esta vez sentí que esa oración, yo había hecho muchas oraciones todos esos años, que sí había llegado. Y pues seguimos, no sé qué, fuimos a comer, no sé qué.
Pero la siguiente mañana, ahí en el Queen Mary, abrí mi Biblia y yo recuerdo que era muy diferente, una experiencia muy diferente, como si me hubieran cambiado la Biblia por una novela o algo, me captaba más, ¿no? Entonces dije, wow, a lo mejor algo me pasó, a lo mejor ahora sí nací de nuevo. Pero todavía yo no tenía muy claro que no había sido cristiana antes, ¿no? Porque pues había sido como una cristiana por tantos años, ¿no? Todo el mundo pensaba que yo era cristiana, pero no lo era. Entonces, empecé a leer mi Biblia, dejé el clarinete, empecé a leer durante esta hora mi Biblia todos los días, una hora. Y yo recuerdo que pasaron 4 meses y no hablé a nadie de Cristo. O sea, yo hacía las cosas que tenía, sí lo hacía con mi discipuladora a la hora de salir a hablar con las personas de Cristo, pero yo no lo hacía por iniciativa propia, porque yo había ido a tantos retiros y campamentos y misiones que de alguna forma quería ver que si era real. Entonces, pero después de 4 meses dije, sí he cambiado, Cristo está en mi vida, sí me está cambiando, yo soy una cristiana. Entonces yo dije, ok, ahora sí tengo que hablar, y la primera persona con quien hablé fue mi hermano, el que me sigue, porque somos muy unidos, y me acuerdo que hablamos casi toda la noche, y él dijo que sí, y luego su vida empezó a transformarse, porque le dije, o sea, no puede ser nada más una persona, o sea, que va a la iglesia, o sea, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Y dijo que sí, y él empezó a cambiar muchísimo. Realmente, sin yo intervenir, mi otro hermano y mi hermana también se convirtieron por un pastor del mismo pueblo cristiano que realmente les trajo de Cristo. Después mi mamá, ella pensaba que siempre era cristiana, pero yo no creo que haya sido cristiana porque no había fruto. Pero ella empezó, de repente tiene 4 hijos que nosotros siempre habíamos sido como que demasiado perfectos, o sea, perfectos los 4, súper calladitos, trabajadores, buenas calificaciones, súper obedientes. No sé por qué éramos tan sumisos, pero éramos súper sumisos a mis papás. Entonces, pero de repente sus hijos, de veras, respetándola, amándola, y ella se había metido a unas cosas raras, y salió de estas cosas y empezó a leer su Biblia, empezó a cambiar mucho como persona también. Entonces los 5 ya éramos salvos, todos involucrados en la universidad con este grupo que era muy bueno, de hablar de Cristo y discipularte y entrenarte para servir a Cristo. Déjame. Es mi vida, pero tengo que checar mis notas, a ver si estoy dejando fuera algo. Empecé a leer la Biblia mucho. Uno de los versículos uno de mis primeros favoritos era Salmo 16:11, que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y es lo que yo había estado buscando, ¿no? Uno está buscando un gozo, ¿no? Un gozo que no se puede cambiar con si eres la rechazada o la popular de la escuela, ¿no? O sea, y con las circunstancias. Y dije, por fin tengo algo que me va a sostener a pesar de las circunstancias. Y yo tenía gozo y tenía mucho gozo. Y brincando años, pero nada más para dar un ejemplo, pero yo me acuerdo cuando, después de un año en una universidad chica cerca de mi casa, fui a una universidad grande que es UCLA, donde la pasé increíble, con muchos cristianos. Yo me acuerdo que de veras yo iba caminando en mis clases y yo tenía una sonrisa como si alguien me hubiera dicho una broma en ese momento. O sea, hasta amigas mías riéndose de mí, de que así estaba yo, que nada más como una loca parada ahí sonriendo, no podía dejar de sonreír. Me acuerdo también, esto años después, pero es buena ilustración, me acuerdo, los domingos, eso es después, trabajaba en
restaurante hasta las 3 de la mañana de mesera, cuando estaba haciendo mi maestría. Entonces los domingos yo iba al segundo servicio de mi iglesia en Los Ángeles. Y me estacionaba en cierto lugar y yo iba caminando a la iglesia. Y yo, otra vez, yo me iba con una sonrisa de loca en mi cara, porque yo estaba tan contenta que yo iba a ir a la iglesia y oír la palabra de Dios. Y resulta que una amiga que después era amiga de mi hermana, ella estaba en total pecado, estaba mal y alguien le estaba llevando a la iglesia los domingos, pero ella rechazaba y cada domingo ella terminaba el sermón y ella decía, yo nunca regreso, yo odio esto, estaba viviendo en un Guate y ella no quería oírlo. Y cruzábamos porque ella iba al primer servicio y yo al segundo servicio, entonces cruzábamos y ella decía algo está muy bien en esta iglesia si esta señora va tan contenta. O sea, parece que yo traje esta señora a Cristo porque yo estaba tan contenta con mi gozo, ¿no? Entonces sí, yo tenía mucho gozo y tengo que orar a Dios que me regrese el tipo de gozo que antes tenía. Entonces, todo el mundo queremos gozo y ¿qué más? Sí, nadie sabía que yo era cristiana al principio, pero yo empecé a cambiar. Primero con mi mamá, yo había tenido una mala actitud hacia mi mamá después de la muerte de mi mamá era un poco fuera de control con sus emociones, pero era una buena mamá y no era fácil perder a su esposo con 4 hijos adolescentes tampoco, y yo le tenía mucho resentimiento. Y acepté a Cristo y de repente la vida decía, pobrecita, está haciendo lo mejor que puede. O sea, la perdoné, que René no tenía que perdonarle nada, ¿no? Pero la perdoné. Y especialmente mis estándares de tener autoestima, ¿no? Entonces antes yo salía con los muchachos del pueblo los viernes en la noche, por ejemplo, aunque no me interesaran, la verdad, porque no había nadie en mi pueblo que te podría interesar honestamente a ninguna persona inteligente. Entonces, pero yo de todos modos sabía, o sea, los utilizaba totalmente, porque yo no tenía ninguna intención de hacer nada más con ellos, sino que pues, te sacan al cine y a comer, ¿no? A cenar, ¿no? Y que tú puedes decir que tú tuviste una cita el viernes en la noche. Entonces, me acuerdo que ya que acepté a Cristo, o sea, me hablaban para salir y yo decía, ay no, gracias, y clic, ¿no? Y no inventaba una mentira, que es obviamente forzosamente, si no vas a salir con ellos tienes que inventar, no, es que viene mi abuela de Holanda, o cualquier cosa, no, nada más decía no, gracias y clic. Porque, 2 cosas, ¿no? Porque de repente tú dices, pues yo soy una princesa, yo solamente si me caso va a ser con el mejor. O sea, y además en el grupo, de 80 jóvenes, 40 de estos son hombres, tú estás viendo que ellos tratan a las chicas súper bien, no andan nada más pidiéndole sus teléfonos todo el tiempo, o sea, súper desinteresados, súper caballeros, o sea, buenos niños. Entonces tú dices, y obviamente no me casé ni con ninguno de ellos, pero sí te dan la idea de que esto es lo que yo puedo esperar, no tengo que conformarme con cualquier persona. Entonces, así empezó todo. Déjame ver si estoy dejando en ir. Entonces, y una chica de descendencia mexicana que se llama, no sé si todavía vive porque perdí el contacto con ella, Marie Milla. Ella había tenido polio de chiquita, pero era muy poderosa en Cristo y yo creo que me vio con potencial. Entonces veía que mi discipuladora ni sabía qué onda conmigo, entonces empezó a invitarme. Ella tenía una bicicleta para 2. Entonces me invitaba a su casa, me hablaba de Dios, lo que estaba leyendo sus tiempos devocionales, y yo me quedaba wow, o sea, porque tenía el don de hablar que yo nunca he tenido. Y era un modelo fuerte para mí, y me acuerdo que me discipulaba en esa bicicleta. Yo tenía que ir más adelante, ella era muy chiquita, íbamos horas y horas por Bakersfield, California, íbamos ahí hablando, y ella me está discipulando, me está diciendo cosas, y me encantaba.
Pues sí. Después tuve la oportunidad de ir a UCLA, que también estaba en el mismo grupo, muy, muy buen grupo. Mucho cuidado espiritual. Literatura inglesa, que no sirve para nada, pero me gustó mucho. Después, y yo sabía que yo quería ser una misionera, entonces era nada más tener una diploma, porque te iban a pedir una maestría a fuerzas para que fueras misionera, entonces lo disfruté mucho, me gustó mucho. Después tuve la oportunidad con ese mismo grupo de ir un año a Yugoslavia, de la parte del norte que se llama Eslovenia, que ahora es un país después de la guerra, y era una muy padre oportunidad de ver otra cultura, hablar de tu fe en otra cultura, en inglés obviamente trabajamos en inglés. Lo bueno es que todo el mundo habla inglés. Muy buena experiencia, regresé, fui al seminario en mi iglesia tenía un seminario, eran 100 hombres y yo, y la pasé muy, muy padre, pero mis hermanos me decían, Karina, ¿qué te pasa? O sea, 100 hombres y tú. No, así como que no encontraste a un esposo ahí, ¿no? Y de alguna forma no lo encontré. Sí encontré un muy buen hombre en esa iglesia, casi me casé con él, y luego me entraron muchas dudas. Todo el mundo pensaba que yo estaba loca, yo pensaba que yo estaba loca, pero yo creo que dentro de mí yo decía, porque supuestamente iba a ser misionero, cirujano misionero, no sé qué, pero yo creo dentro de mí, yo entendía, yo adivinaba que nunca iba a ser misionero, lo cual fue cierto, nunca fue misionero, creo que vive en Kentucky. He's a colon specialist. Entonces, no me casé con él, lloré un año, literalmente. Yo nunca lloro, no sé, ustedes que me conocen bien, yo me enojo, pero no lloro mucho. Pero yo lloré un año, una vez choqué durante este año, yo lloraba al trabajo, trabajaba, testificaba todo. Y de regreso, también, creo que eran 45 minutos, y un día choqué a un negro que tenía un camión tan chocado ya, que me dijo, ay, no importa. Y fuimos, afortunadamente, pero sí fue difícil, no fue fácil para mí dejar señor, pero sí lo dejé. Después, tuve la oportunidad, tú me dijiste que fuera largo, ¿no? Sí, Ok. largo, con detalle. Ok, después tuve la oportunidad yo estaba como en programa en las iglesias grandes así es, no es como aquí súper personal, es completamente diferente, pero es la iglesia en donde yo estaba. Entonces ellos tenían un programa para las personas que querían ser misioneros y tú tenías que cumplir. Y no era 2 años o 3, eran como más o menos 10 años que te vieran testificando, porque tampoco quieren tirar su dinero y tú vas, no, yo quiero ir a Italia, vas a Italia y dices, lo odio, regrésame y les gastas mucho dinero que podría ser usado para otra persona que realmente se va a quedar, ¿no? Entonces tienen la razón. Entonces tuve la oportunidad de ir 5 meses a Marruecos, que era medio estudiar, medio ser misionero, era parte de mi maestría. Teníamos que escribir un tesis, durante ese tiempo teníamos que vivir con familias musulmanes, y fue muy interesante, muy difícil, porque es una cultura muy, muy distinta de mí. Nunca había vivido en México, pero es Estados Unidos, México, ¿no? Y eso es Estados Unidos, Marruecos, ¿no? Y Estados Unidos, China es más lejos y Afganistán es más, ¿no? Pues cada uno es más choque, más difícil para uno. Entonces sí fue difícil, la manera en que tratan a las mujeres, tenías que usar una túnica que se llamaba jalaba y sí era, pero también era diferente porque son personas que desean conocer a Dios, porque pues desde chiquitos ellos están oyendo de esto y ellos escuchan 5 veces al día Allah Akbar y se caen al piso, y no todos son religiosos ahí, no es tan estricto, es más sí, y es de tu propia decisión, ¿no? Pero muchos lo son. En la familia donde yo estaba, el papá sí era religioso y él oraba 5 veces al día. Él había tenido un sueño, no necesariamente
pero pues un ángel se le apareció y le dijo que pusiera el nombre de Jesús a su hijo, que no es el mejor nombre en Marruecos, ¿no? Porque todos los primeros hijos son Mohammed. ¿Cómo dices esto en español? Mahoma. Y él le puso Jesús y el niño tenía tanto bullying que finalmente le puso Mohammed a su hijo. Pero de alguna forma estaban interesados en el Evangelio. Algunos de los primos, mientras estábamos ahí, aceptaron a Cristo en sus corazones, pero terminaron huyéndose a España porque si te pueden poner en la cárcel y si tienes otra opción, mejor, ¿no? Pero sí, Dios estaba trabajando en esta familia y yo hice mi tesis sobre la oración y en inglés, en un centro la Biblioteca Americana de Rabat, yo creo que ya estaba en Rabat. Y ellos me decían sobre sus hábitos de oración y sus sentimientos sobre la oración, sus opiniones sobre la oración musulmana, y después yo siempre daba mi testimonio después y la gente estaba muy impactada y hombres musulmanes llorando enfrente de mí. Yo pensé, esto sí es muy raro. Demuestra que hay mucha necesidad por todo el mundo, ¿no? En partes donde tú piensas que no, que ellos dicen, no, entonces, cada religión y yo soy musulmán. Ellos desean una relación con Dios. Un Dios, no sé si qué tanto han leído el Corán, pero no es un Dios muy agradable que digamos, nada más castigos y yo voy a echar plomo ardiente en tu garganta, o sea, puras advertencias súper feas, ¿no? Entonces, tú les hablas de un Dios de amor, que tú tienes una relación personal con Él, que Él contesta tus oraciones y lloran de deseo, ¿no? Un amigo del siguiente grupo que fue, él se quedó 10 años y formó una iglesia ahí. No fue fácil, pero él sí formó una iglesia. Después, ¿qué más? Marruecos. Llegando de Marruecos, yo ya me habían convencido cambiarme del seminario a una universidad, Biola, es una universidad famosa cristiana que está en Los Ángeles, ahí cerca de Disneylandia, en Anaheim, y yo me habían convencido a estudiar una especialidad que es como que mitad antropología y mitad Biblia. Más antropología que Biblia, pero yo había tenido 3 años de Biblia, entonces estuvo bien. Y yo fui a inscribirme en mis clases, en aquel entonces se hacía en persona, y yo llegué con los test, Tolson, y una amiga mía que no tenía que inscribirse a esta hora, ella llegó tarde. Y ella me ve y hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y me dice, oye, un chorro de nosotros hemos ido a vivir en el centro de Los Ángeles, un pastor nos invitó, es padrísimo, vivimos en una casa, estamos aprendiendo español y estamos evangelizando a los latinos, es padrísimo. Dije, perfecto. ¿Cómo estás haciéndolo porque entonces tenía yo que vivir lejos de la universidad? ¿Cuándo estás haciendo tus clases? Lunes, miércoles y viernes. En eso me acuerdo que borré todo y cambié mi horario para ir a vivir con ella y hacer esto, porque se me hacía padrísimo. Entonces, siguiente día o no sé cuándo, fui a conocer al pastor. No sabes qué amor de hombre ese señor, bilingüe, criado, hijo de misioneros, no me acuerdo en qué país de Latinoamérica. Entonces, y los blancos le habían contratado a él porque era un lugar donde había puro latino y aquí negros, pero aquí está la iglesia y unos viejitos blancos que pues era su iglesia de siempre. Entonces, pero ya nadie vivía ahí, venían de muy lejos para asistir. Y ellos dijeron, estamos mal. Nuestra iglesia necesita ser usada para evangelizar a todas estas personas alrededor, pero nosotros, o sea, si tienes 80 años, dices, pues no voy a ni aprender español y casi no puedo caminar. Entonces ellos le contrataron a él y su esposa y este señor muy hábil, él dijo,
yo voy a la universidad cristiana y voy a traer un chorro de jóvenes cristianos que me ayuden. Entonces eso es lo que hizo, yo entre ellos, y entonces estas personas daban clases de inglés. Me acuerdo que yo les ayudaba a pagar cuentas, y cuando les dieron permiso de hacerse ciudadanos, yo estaba ayudando a muchísima gente a llenarlos para que ellos podrían recibir la residencia y después ciudadanía estadounidense. O sea, cualquier cosa les ayudábamos con esto, y pues, y se iban convirtiendo, obviamente, ¿no? Y llegaban a Cristo, pero muchísimo. Entonces ya era muy chiquito el servicio blanco y muy grande el servicio latino, y muy, muy padre, muy bonita la cosa. Y entonces, y yo estaba viviendo en una casa que alguien como que estaba cuando está en una situación legal donde no pueden hacer nada, y el dueño se había muerto y no sé qué problema había. Intestado. Algo así. Entonces, pues ahí estaba esta casa. Entonces el señor, no sé si era cristiano o no, pero él dijo pues que lo usen los cristianos. Entonces me acuerdo que pagábamos, era una casa grande, y entonces 5 chicas estábamos ahí, padrísimo, y era ya muy seguro el lugar, en vez de ser inseguro como alrededor, era muy seguro porque pues puro cristiano viviendo ahí, y de alguna forma, no sé, los ángeles guardándonos. Pero ahí vivíamos y éramos jóvenes. Entonces yo me acuerdo, yo llegaba a la 1 de la mañana y no cerraban bien las puertas, no había cortinas, o sea, de veras. Pero pues así es uno de joven, tú piensas que a mí no me va a pasar nada, y Dios nos cuidaba. Sí, me acuerdo que no teníamos unas cortinas. Una de mis compañeras era maestra, muy chula ella, todavía se está sirviendo a Dios. Entonces, todavía vive en el centro de Los Ángeles con su esposo. Que ella siempre que estaba preparando sus clases, siempre se dormía en las escaleras. Y unos guatemaltecos del lado le decían, te vimos otra vez anoche dormida en las escaleras. Sí, es cierto, porque ellos siempre, ¿no? Así, en las mañanas. Tammy Thomas. Entonces, la pasamos muy padre ahí. Y un día, la esposa del pastor, porque ella era tan buena como él era buena, los dos eran muy buenos, habían servido a Cristo siempre con los latinos. Entonces, ella me dice, oye, Randy Camson, que no vivía ahí, pero participaba en las actividades de la iglesia, ella va a ir este verano a Cuernavaca, en México, a tomar uno de sus cursos. ¿Por qué no vas con ella? Dije, sí voy. Entonces no la conocía muy bien, porque ella es una judía del tamaño de Carlos, mi hijo, no de Caleb, pero de Carlos, súper alta, una judía tan neurótica, chistosa, pero cristiana, muy on fire, muy prendida para Cristo, y la pasamos muy bien, nada más que su mamá le hablaba todo el tiempo y decía, no, te vas a enfermar, y bla, bla. Yo dije, por eso es tan neurótica con esa mamá que tiene. Entonces, pero sobrevivimos el mes, fue muy, muy padre. Todo lo de todos estos lugares son muy bonitos. La pasamos muy bien, también testificando con los otros estudiantes, y yo vivía con una familia que había conocido en esta iglesia en Los Ángeles, familia muy sencilla, pero haz de cuenta, todo lo que decía, hablaba de español, yo daba estudios y estaban muy interesados en Cristo, y yo pensé, pues esto es increíble, eso es maravilloso. Entonces yo empecé a orar en las tardes, que caminaba, en Cuernavaca ustedes saben que hay, ¿cómo se llaman? Lightning bugs. Luciérnigas. Donde yo vivía había luciérnigas todas las tardes, ¿no? Yo en mi vida había visto uno. Entonces se me hacía pues mágico, ¿no? Hasta la fecha yo sigo diciendo que México es mágico. Entonces, muy bonito. Y yo le decía, y precisamente en ese mes se casaba el exnovio con quien no me había casado. Pero se me hizo mucho más ligero,
porque yo estaba aquí en México ya viendo lo que yo iba a hacer con mi vida. Y le dije a Dios, pues si los ancianos de mi iglesia están dispuestos a mandarme, yo voy. Entonces regresé a mi iglesia. Ahora, yo tenía mi iglesia principal y tenía la iglesia chiquita en Los Ángeles, pero yo seguía siendo un miembro aquí y como que mandado por ellos. Entonces fui con los líderes de mi iglesia y les dije, pues ya sé a dónde quiero ir a México, ¿cómo la ven? Y me dijeron que sí y que me iban a sostener. Yo tenía el pastor de misioneros de misiones estaba muy atrás de, me respaldaba, apoyándome. Entonces dijeron que sí. Entonces encontré una misión, llegué aquí a México. Hasta las 12, está bien. No, dime. No, sigue, porque lo vas a ok, entonces me mandan, pero ellos no, en aquel entonces la iglesia no te mandaba directamente, tenías que encontrarte una asociación que te mandaba. Entonces encontré un grupo que te mandaba con, según yo, más o menos buena doctrina y todo, y me mandaron, decían, ok, tenemos un grupo en México y tú vas a ser parte de ese grupo. Y llego y habían hecho un error muy grande. Ellos habían formado un grupo y básicamente estas personas sí tenían otra doctrina completamente de lo que nosotros creemos, ¿no? Era completamente cosas sociales. Ellos querían ayudar a los pobres, pues, pero casi no creían nada de la Biblia. Ellos nada más querían ayudar a los pobres, entonces la mitad creyendo la Biblia y la mitad queriendo ayudar a gente pobre. Sí, no nos fue muy bien. Y finalmente, básicamente, todo el mundo finalmente se fue. Pero fue un gran error, porque este grupo sí es de sana doctrina. No que no les importan los pobres. Sí les importan los pobres, pero pues no creían doctrinas muy básicas de la Biblia. Ok, entonces, pero yo había hecho nada más un compromiso de 3 años, entonces yo pensé, pues voy a tratar de aguantar los 3 años. Yo estaba trabajando con 2 pastores que tenían la misma doctrina, muy lindas personas, no que no tuve choques culturales, pero buenos hombres, buenos cristianos, y ahí estábamos tratando yo estaba dando clases de inglés, yo estaba discipulando a las mujeres de la iglesia, dirigiendo la música, si lo puedes creer, pero sus hijos de él, súper talentosos. Entonces esto sí fue una gran ventaja. Entonces, y fue duro. Para compartir algunos de los choques culturales, me acuerdo que, perdón por los que han escuchado estas historias varias veces ya, pero me acuerdo que él me citó porque iba a dar un estudio evangelístico en una familia que le habían pedido. Tenía personalidad para 3 o 4, podría ser el estrella de películas, además guapo él. Entonces, este señor, me acuerdo que me citó para que, no sé, vamos a decir que el estudio era a las 5. Entonces yo llegué a su casa, no sé, a las 4. Y nadie estaba. Entonces me senté allá afuera en el banquete. Creo que había escaleras. Y me senté. Y creo que me quedé ahí hasta las 7 de la noche, cuando llegó. Entonces, y llega así. Siempre llegaba así como tendido. Con el pelo así sudando. Entonces, me subo al coche y vamos manejando a una velocidad. Así, bueno, llegamos obviamente súper tarde. Él da el estudio increíble, da el estudio muy bien. Y pues sí, eso sí fue un choque para mí, porque de hecho yo tenía una amiga en la iglesia que estaba tratando de ganar a su esposo, y y el esposo pues cada día más cerca, más interesado, porque ella había cambiado mucho, y además ella dejaba Biblias por todo, especialmente en el baño, dejaba Biblias abiertas, ¿no? Perdón. Y lo vas a tener que volver a poner. Entonces él estaba muy listo para aceptar a Cristo. Y el pastor le citaba para hablarle de Cristo, to close the deal, ¿no? Y él le dejaba plantado.
Y este señor es un notario, pues tiene cosas que hacer. Entonces él dice, mira, no estoy enojado, pero pues soy un hombre ocupado, ¿no? Tengo cosas que hacer y no puedo estar, que me están dejando plantado. Pero no importa, sí lo trajo a Cristo y ellos ya están muy bien. Pero sí, pues eran choques para mí y sí, hubo momentos de choques con él, de diferentes cosas así, pero sí fue en general muy buena experiencia estos 3 años. Después regresé un año a mi país. Después una amiga, Ellen, que algunos de ustedes han conocido, ella trabaja en México, trabaja con todas las iglesias. Entonces ella me invitó a regresar con ella, tuve dudas, pero yo quería regresar a México porque el grupo donde yo estaba me dijeron, no te vayas, te vamos a mandar a Argentina, te vamos a mandar a Venezuela, tenemos grupos de misioneros muy grandes, hay obras muy grandes, va a ser padrísimo, pero pues yo ya me había enamorado de México, entonces yo quería regresar a México, a fuerzas nos regresé con esta amiga. Es muy bueno lo que ella hace, es una magnífica cristiana, magnífica, es un súper ejemplo para mí, pero no me llenaba lo que ella hacía, no me llenaba. Entonces yo preparaba un estudio, pero estudio una predicación como lo que da Carlos, por ejemplo, me tomaba mucho más tiempo, pero lo hacía. Ibas a un grupo de mujeres en una iglesia que te invitaban y dabas la predicación. Y me acuerdo una vez, por fin lo hice bien, me estaba saliendo un poco mejor y no me llenaba porque lo que digo es que las señoras después se acercaban y decían, ay, qué chulo, muchas gracias, qué bueno que viniste, ¿no? Pero de alguna forma ellos todo el año están escuchando otra doctrina, ¿no? De emoción, sentimental, etcétera. Y tú vienes y das un sermón, pero ¿qué les vas a impactar? Entonces me acuerdo que específicamente fui a una iglesia y di la predicación y en la iglesia en la predicación al grupo de mujeres se me ocurre decir que Dios no quiere que nos amemos a nosotros mismos, ¿no? Ya nos amamos a nosotros mismos, tenemos que amar a otros, ¿no? Porque sale natural amarnos a nosotros mismos. La Biblia nos dice que nos amemos a nuestros... Eso dije. Y veo que la señora que me invitó, de repente la veo que no me ve en los ojos. Y pienso, dije algo mal. ¿Qué dije? Y yo me siento, después de la predicación, y ella sube al podio y está todo temblando y dice, y señoras, les quiero invitar al nuevo estudio de cómo amarnos a nosotros mismos. Y dije, lo regué, ¿no? Pero fui con ella y dije, mira, yo te entiendo lo que estás tratando de decir. No, pero obviamente, entonces esto me quedé que no la hago en este ministerio. Yo quería regresar al ministerio donde me habían criado, que era evangelismo y discipulado, sin muchas cosas extras. Okay. Y después es cuando, estaba dando un estudio en Polanco con una amiga italiana que trabaja en Naciones Unidas, una cristiana, y ella dijo, vamos a evangelizar a mis colegas, las chicas, y dije, y tú das el estudio y yo doy el departamento, y bien, entonces esto hacíamos entre las chicas, una chica que yo había conocido en California, súper inteligente, súper bonita, súper talentosa, tenía un programa de radio, pudo haber hecho en la televisión, pero entonces pero súper mundana, y bajándose cada día más. Entonces ella iba al estudio, no ponía atención, estaba fumando, estaba contestando su celular con el nuevo novio, y me acuerdo que le decíamos, apaga esta cosa, cállate, escucha el evangelio, para que tú necesites aceptar a Cristo. Entonces ella empezó a salir con un hombre casado, que iba al club alemán. Entonces su hermano de esa persona estaba viniendo. Entonces el adúltero le dice a mi amiga, le dice, oye, ¿a ti te gusta la Biblia? Te invito a unos estudios, porque Carlos le estaba invitando, ¿no? Entonces ella viene y le gusta mucho, pero no ha aceptado a Cristo para nada. Entonces ella llega y empieza a invitar a
la italiana y a mí, no, tienen que ir a esta casa, padrísimo, en el Pedregal, bla, bla, bla. Y dijimos, no vamos a ir, no nos interesa, o sea, estamos bien en esta iglesia, no nos interesa. Pero de alguna forma nos decía, y por fin pensé, pues, ¿qué tal si es algo raro? Ok, a lo mejor debo de ir una vez. Entonces, un jueves nos cita, venimos de súper del norte, venimos y llegamos temprano al estudio y entramos y yo pensé, me muero de pena porque pues el pastor no ha de ser ningún tonto, ha de saber lo que está pasando, pues él sabe que este señor es casado y que ella qué hace con él. Entonces yo entro y digo, qué pena, y mucho gusto, nos sentamos y yo pensando, hay que salir de aquí lo más pronto posible porque la verdad me muero de pena porque él piensa que yo discipulo a chicas adúlteras que andan con hombres casados. ¿Pensaba eso? ¿Sí pensaba eso? Entonces, pues sí sabía que ella no era una buena chica ni una cristiana. Entonces hablamos muy rápido y nos fuimos nosotros huyendo del estudio. Pero había conocido a mi futuro esposo sin saberlo. Entonces, ese domingo nos vimos, la italiana, la amiga, creo que era de Lilia. Entonces nos vimos después de la iglesia, hay un Vips, no sé qué, y yo le dije a Lilia, le dije, ¿tú piensas que eres cristiana? Y me dijo, no. Y dije, pues yo tampoco. Entonces yo te prohíbo a que vayas a los estudios de ese señor, porque es muy bonito y tú lo vas a arruinar, porque tú andas hablando como si fueras cristiana y vas a confundir a su gente, no se vale. Y ella se súper enojó, empezó a llorar. Y la italiana también se súper enojó conmigo, pero pensé, me vale, no me importa, porque pensé, pues muy bonito su estudio. Yo no sabía nada de él, si era casado, nada. De hecho, pues por la edad, tú asumes que está casado, ¿no? Porque yo no era, it wasn't above me to look for a ring, ¿no? O sea, porque a cierta edad you start kind of wondering if people are married or if you're ever going to get married, ¿no? Pero en ese caso yo no busqué porque era muy grande, o sea, 49 años o 48 que tenías, pues tú piensas que seguramente está casado. Entonces yo quería defender su grupo. Entonces pasan 4 meses. Y un día en la noche recibo una llamada de un señor que dice que es Carlos Treviño, y yo pensando, Carlos Treviño, y por fin me dicen, en el Pedregal, y estoy dije, ok. Entonces me dice, mira, tengo unas chicas que viven en el norte, a ver si lo sigues, y yo luego sabía que era un truco. Entonces, pero obviamente yo decía, claro que sí, porque sí me había gustado. Entonces digo que claro que sí, no llegué al primer cita porque según yo me dio mal las direcciones, pero le hablé y dije, oye, no que llegué y bla, bla, bla. Entonces nos pusimos de acuerdo para la siguiente semana y literalmente era ¿qué día nos casamos? ¿22 de enero? Sí, era un 22 de enero y nos casamos el siguiente 22 de enero, porque cuando uno es grande, o sea, no estás pensando, vamos a estar comprometidos 17 años, ¿no? Porque pues, de que por sí casi estás muriéndote. Entonces, nos casamos. Mal paso, hay que darle prisa. Así es. Entonces, gracias a Dios, nos casamos, tuvimos 4 hijos y después uno más, pues más o menos, ¿no? Y tú dime, ¿no? ¿Y tú vas a dar algo después? No, ya no. Yo creo porque ya se tiene que hablar. Sí, exactamente. Entonces, pues sí. Gracias a Dios pudimos tener 4 hijos, pudimos hasta adoptar y tener muchas aventuras juntas y estamos muy agradecidos con Dios y yo estoy muy agradecida que me han escuchado mi historia y especialmente las que la han escuchado 2 veces. Muchas gracias. Yo creo que sí le faltó algo importante a Karina que decir, porque el Dios que tenemos es un Dios muy grande, es un Dios muy poderoso
y él realmente tiene un cuidado muy especial con sus hijos, aquellos que han recibido a Cristo. Yo realmente ya pensaba que no me iba a casar, tenía yo cerca de 50 años, y era difícil conocer a una cristiana de cierta madurez como para pretenderla. Las chicas que llegaban al estudio, pues yo no podía estar diciendo, a ver, dame tu teléfono, ¿verdad? Y por primera vez llegan Entonces yo pensé que iba a quedar como el apóstol Pablo, pues sin mujer. Y estaba bien, tenía mucho trabajo, muchas cosas que hacer y viajaba mucho para Cristo. Llega Karina y realmente sí tuvimos una serie de milagros poderosos, maravillosos, que nos sucedieron al estar juntos y al predicar juntos y hacerlo como equipo, porque duplicas el trabajo al hacer eso, y ella se empezó a encargar de las mujeres y todo. Y cuando empezaron a llegar los hijos fue inclusive más maravilloso, porque tú sabes que los hijos son una gran bendición de Dios. Ella quería tener 6 hijos, y con la edad que teníamos, el doctor le dijo después de uno que ya no lo intentara porque había problemas. Entonces empezamos a buscar la adopción, y a mi edad sí me descartaban en ciertos países. En México era muy difícil, lo sigue siendo. En Polonia me dijeron que no, en Guatemala me dijeron que no porque yo ya tenía 50 años. Pero Dios hizo algo maravilloso para que trajéramos 2 chicos de Rusia. Fuimos por ellos con una serie de aventuras, muy bonito. Lufthansa nos regaló los boletos en primera clase o en business class porque íbamos a ir a adoptar, etcétera. Cosas muy, muy maravillosas, con grandes milagros que hizo Dios para que sucediera que nosotros adoptáramos a esos chicos. Y estábamos muy contentos porque regresamos con 2 niños, ya teníamos 1, iban a ser 3, y era suficiente. Pero qué sorpresa que el doctor se había equivocado. Ustedes doctores se equivocan mucho, y entonces dijo el doctor que Karina estaba embarazada, y entonces tuvimos 3 bebés en un año, y empezó el caos total. Pero Karina es una mujer muy disciplinada, muy determinada, y además no quería mandarlos a la escuela, y entonces tuvimos escuela en casa con el Kinder Treviño, y tuvimos 4 niños de la misma edad durante mucho tiempo. Y finalmente Dios quiso que nos acercáramos más a esa meta de 6, y éramos muy famosos, si nos hablaba mucha gente, oye, nos queremos adoptar, pues ayúdanos, tú tienes la experiencia, y les daba yo pues lo que yo pudiera, ¿no? Pero la mayoría de los mexicanos realmente no tienen cultura de adopción. Es muy difícil vivir con eso, y aunque había un romanticismo acerca de la adopción, cuando ya había alguien a adoptar, se echaban para atrás. No, que mi abuelita no quiere y bla, 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 ¿no? Y entonces, pues no. Y teníamos contacto con varias instituciones que tenían niños, y me hablaron porque había una niña con una cosa muy, muy especial. Esa niña había sido abandonada a los 6 meses, estaba en el DIF, y después del DIF, porque pensaban que sí tenía problemas graves psicológicos, la iban a mandar a un hospital psiquiátrico a la edad de 6 años, que es cuando salen del DIF. Y esa niña acabó, por circunstancias de Dios, en un orfanatorio privado, pero de niños discapacitados. Y cuando me hablaron me dijeron, aquí tenemos una niña que no está discapacitada, es una niña normal, pero pronto va a estar discapacitada al vivir con puros niños discapacitados, entonces por favor ayúdanos, necesitamos que esta niña salga de aquí. Y bueno, teníamos muchos contactos, y oye, pues, tenemos una niña, ¿la quieres adoptar? No podemos porque nos vamos a ir a Grecia. Y tú, no podemos porque acabamos de comprar un coche, no podemos porque tenemos ahora un gato, 1000 cosas, ¿no? Entonces, pues nadie. Y entonces Karina y yo dijimos, pues Dios nos está llamando a que nosotros la adoptemos. Y la adoptamos a la edad de 7 años y medio. Valentina llegó para que fuera la quinta. Y como dicen por ahí, no hay quinto malo.
Y pues sí salió mal, pero tuvimos una gran experiencia. Dios es maravilloso. Y yo creo que lo que yo quiero decir es que Dios quiere ser maravilloso contigo también. Pero tienes que pagar el precio. Hay 3 clases de personas, que tú me mandaste una cosita ayer acerca de eso. Está la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Esa descártala. No tiene a Cristo en su corazón, ni siquiera entiende lo que tú le quisieras decir porque no es cristiana. Pero hay el cristiano mediocre. El cristiano que se conforma con: yo leo mi Biblia, yo voy a los estudios y bueno, trato de seguir, no digo malas palabras, ya no tomo, ahí voy, pero nada más. Y yo lo llamo ese cristiano mediocre. Pero hay el cristiano maduro, el cristiano que dice: Dios, y lo dice aquí en la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 57, Lucas 9, 57, que debería ser uno de los versículos a memorizar. Lucas 9, 57, ¿qué dice? Dice Lucas 9, 57, si es que lo llego a encontrar, capítulo 9, versículo 57, y dice: entonces, yendo ellos por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y eso es lo que Dios quiere. Dios, yo pago el costo, no me importa si quieres que vaya a China, no me importa que yo no me case, no me importa si no tengo salud y finalmente estoy en una cama y a través de eso tú me usas, no me importa nada, yo quiero seguirte a ti. Eso fue lo que Karina hizo, viniendo a un país tan loco como es México, en donde todavía creo que muchas cosas no entiende, y viene a mí y me dice: Carlos, ¿por qué me dijeron, a ver cuándo nos vemos? No entiendo esa frase, pero la oye todo el tiempo, y es una frase muy mexicana, etcétera, y así con muchas cosas, ¿no? Pero aquí dice: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y ese es alguien que realmente paga. Y cuando pagas el costo, Dios no debe nada a nadie. Y Él te da abundantemente. Y a nosotros nos ha dado abundantemente siguiendo a Cristo todos estos años. Y dice el último versículo aquí de este mismo pasaje, el versículo 62, que dice: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay que pagar el precio, hay que seguir adelante. Realmente la vida no tiene ningún sentido, no sirve para nada, a menos de que Cristo esté como lo único a seguir. Y cuando es eso, las cosas cambian sustancialmente y es maravilloso. Dios nos ha dado grandísimas bendiciones, podría decirte 1000 milagros, como el de tener a estos 2 niños rusos que necesitaban su visa para Estados Unidos y no la teníamos, y como no estábamos viviendo permanentemente en California y habíamos solicitado la visa en California, nos mandaron llamar para ver qué estaba pasando, porque no estábamos viviendo totalmente en California, sino mitad en México y mitad en bla, 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 y tuvimos que ir a esa cita ahí en San Diego y dijimos: ¿sabes qué? No nos van a dar la visa. Seguro que esta señora está muy brava y no nos van a dar la visa. Entonces llegamos a esa cita a las 9 de la mañana, muy en punto, para que nos surgía tener esa visa ya, y entonces pues esperamos hasta las 10, 10 y media, y pues no estaba la cita, y es que llegó la persona y me dijo: ¿saben qué? Es que se reportó enferma. Pero los va a atender Juanito, aquí esta persona acá, que no sabía nada del caso. Entonces Juanito dice: pues no entiendo muy bien para qué vinieron, yo veo todo más o menos bien. ¿Ustedes tienen licencia de manejar de California? Sí, aquí está. Déjame sacar una copia. Adiós. Y así te puedo contar 100 cosas que nos han pasado de esa índole. Entonces pues estamos muy contentos y yo quiero que tú pagues el precio. Págalo, porque es el precio más barato que tú puedas encontrar. Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no es lo que tú quieras. Toma tu cruz cada día, que quiere decir sigue la voluntad de Dios, y sígueme. ¡Wow! Tremendo. Estamos muy contentos ahora que Karina cumple 39 años y estamos realmente celebrando que haya venido a México, a pesar de México, y que se haya quedado aquí y que le han gustado los mariachis y los tacos y el español y todo eso, y es mexicana.
porque además la hicimos mexicana, que fue otra historia, porque haciéndola mexicana, cuando fuimos a nosotros a Estados Unidos para que nuestra hija Valentina fuera americana, porque ella es americana, le dijeron a Karina que ella había perdido su ciudadanía americana por ser mexicana. ¡Qué bronca! Señora, tiene que salir del país y conseguirse una visa de turista porque usted ya no es americana. Y dije, otra vez. Pero Dios tiene sus caminos, ¿no es cierto? Ahora puedes tener 2 nacionalidades y lo pusimos a resolver y hemos tenido muchas de esas a través de 25 años de casados que nos va a ser ahora en enero. Y yo le dije a Karina cuando nos íbamos a casar, Karina, si te casas conmigo, yo te prometo que no te vas a aburrir. Está jugando con las... Lobo cristiano. Sí, decimos los cristianos en Estados Unidos de un señor de ese tipo que nada más saca chicas para subirse el autoestima. Es un lobo. Entonces yo decía... No, yo estaba muy triste, pero dije, pues, ni modo. Entonces yo había planeado, porque en aquel entonces los misioneros no podríamos ser misioneros legalmente en México, tenías que entrar con visa turística, entonces ya me tocaba en 2-3 semanas, entonces yo dije, pues ya voy a ir, entonces me fui a la frontera, manejando, que es lo que hacíamos, pero después hablé a una amiga que vivía en aquel entonces en Nuevo México, dije, ¿te puedo visitar? Me dijo que sí, fui ahí, me acuerdo que fui cross country skiing, fui porque there's not great skiing en New Mexico, pero, o sea, yo la pasé increíble, pensé, voy a olvidar de este señor, que ni modo, o sea, es un mal cristiano, Carlos, porque yo entendía que él me estaba diciendo que él estaba perfecto siendo soltero, pensé, ok, perfect, that's fine, entonces, pues él empieza a hablarme ahí, no me acuerdo exactamente cómo él supo dónde estaba, pero él empieza a hablarme ahí y dice, no, ¿por qué no vienes? Porque un gran amigo suyo iba a venir a México y quería presentármelo. Y yo diciendo, well, what are you talking about? ¿No? Entonces, pues la verdad, y dice, no, regrese, no, perdón, pero yo vine aquí, yo pagué mi buen dinero, no gano mucho como misionera, no. Entonces, pero él me habla y le hago rogar. ¿Por qué? Porque uno en Cristo, tú ya tienes buena autoestima. Como chica, no, tú ves en el mundo, se venden por nada, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente le hago rogar, entonces digo, mira, yo ya pagué el boleto, yo no. Entonces me digo, ok, yo te pago otro boleto para que regrese, ok. Y encontró unos misioneros que iban a regresar, entonces puedes regresar con esos misioneros. Entonces digo, ok, entonces sí, y regresé y conocí a su amigo, ¿no? Pero de alguna forma te muestra que en Cristo tú ya te valores y dices, no, o sea, que me abren la puerta, que me traten bien porque soy princesa, ¿no? Entonces es algo que yo no estaba haciendo tratando de engañar a nadie, sino que tú te valoras. Entonces, y hace que la persona con quien estás saliendo te valora, ¿no? Porque tú no te vendes así súper barato. Hay varias cosas en nuestra relación que yo era muy... No. Y ¿no? Después te enseño cómo traigo el otro. Sí. Pero es importante, ¿no? Que nos valoren. También para los hombres, ¿no? Valorarse, ¿no? Porque en Cristo valemos la pena.